Muy buenas, queridos terrícolas. En el día de hoy vamos a ver el teorema de Riemann-Green y su demostración rigurosa. Bien, sin más dilación, empecemos con una observación previa que nos será de utilidad en la demostración del teorema. La observación dice así: sea phi de A B en R de clase C infinito. Su gráfica, que es, como sabéis, el conjunto G sub phi definido como los puntos x phi de x pertenecientes a R2, tales que x pertenece al intervalo de definición de phi, que es AB. Bueno, pues esta gráfica, este conjunto, es de medida nula. Bien, esto parece algo bastante claro y evidente, pero vamos a dar su demostración rigurosa de una manera muy sencilla, apoyándonos en algunos resultados previos. En primer lugar, decir que basta con ver que G' de phi, que lo definiremos exactamente igual que la gráfica, solo que x variando no del intervalo cerrado a b, sino del intervalo abierto a b, es de medida nula. Lo cual es cierto o es consecuencia de que G sub phi prima es imagen del conjunto del producto cartesiano AB por 0, que es de medida nula en R2, por la aplicación, por una aplicación que, digamos, es exactamente igual que phi, o bueno, no es exactamente igual que phi, es muy parecida a phi, pero vive en R2. La aplicación phi se define de el conjunto AB por R al conjunto AB por R de la siguiente manera: cada punto xy lo mandamos a el punto de coordenada x, la propia x, y de coordenada y, phi sub x más y. En efecto, ¿cuál va a ser la imagen de este producto cartesiano a través de la aplicación phi? Pues serán los puntos x, phi de x más 0, pertenecientes a R2, tales que x pertenece al intervalo abierto AB. Esto es precisamente G' sub phi, el conjunto que queríamos demostrar que es de medida nula.
Pero es que además, sí, es un isomorfismo. Isomorfismo de clase C1 por un teorema previo, la imagen de un conjunto de medida nula por un isomorfismo de clase C1 es también de medida nula, obteniendo así la conclusión deseada. Muy bien, este resultado no lo vamos a utilizar ahora mismo, sino que nos lo vamos a guardar para la demostración del teorema de Riemann-Green. Entonces, vamos sin más dilación con el enunciado del teorema de Riemann-Green, que es yo creo que lo que más ocupa del propio teorema, porque la demostración, apoyándonos en muchos resultados previos, resulta bastante sencilla. Teorema de Riemann-Green. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser considerar un conjunto W o omega, como queráis decirlo, abierto, bueno, un subconjunto abierto y acotado de R2 cuya frontera sea la unión de las gráficas de dos funciones que vamos a denotar phi sub 1 y phi sub 2, que tienen que cumplir varios requisitos. Para empezar, ser de clase C1 en el intervalo cerrado AB y tales que cumplen las siguientes tres condiciones. La primera es que phi sub 1 de A sea igual a phi sub 2 de A. Es decir, que en el extremo izquierdo del intervalo coincidan. Que phi sub 1 de B sea igual a phi sub 2 de B. Es decir, que en el extremo derecho del intervalo también coincidan. Y que phi sub 1 de X sea menor que phi sub 2 de X para todo X perteneciente al intervalo abierto AB. Es decir, que entre medias sea una siempre mayor que la otra. Entonces, voy a hacer aquí una representación muy breve del conjunto que estamos tratando. Estamos tratando un conjunto omega que podría ser algo así, como esta elipse. ¿Vale? Y vamos a marcar lo que serían los puntos A y B. Según lo que nos han dicho, bueno, si este es el eje Y y este el eje X, esto es A y esto es B.
Y la función, eh, la función phi sub 1 va siempre por debajo, ¿vale? Esta sería phi sub 1, excepto en los puntos A y en el punto B. Y luego está la función phi sub 2, que va siempre por arriba, excepto en el punto A y B, que coincide exactamente con phi sub 1. Entonces esto sería un diagrama de lo que es el conjunto omega, de cómo es su frontera y de cómo son las dos gráficas de phi sub 1 y phi sub 2. Supongamos también que la frontera de omega es unión de los siguientes dos conjuntos. Del conjunto psi sub 1 de i perteneciente a R2, donde i varía entre C y D. Y el conjunto psi sub 2 de i perteneciente a R2, tal que i varía entre C y D. Es decir, que no son propiamente dicho gráficas de funciones, pero sí que son, si cambiamos los ejes, sí que serían gráficas, ¿vale? Pero aquí psi sub 1 y psi sub 2 también deben verificar algunas cosas. Para empezar, tienen que ser funciones de clase C1 en su intervalo de definición, que es el intervalo cerrado CD. Y también deben verificar tres propiedades que son, pues eso, tres propiedades que son muy parecidas a las de phi sub 1 y phi sub 2. Porque también coinciden en sus extremos, es decir, psi sub 1 de C es igual a psi sub 2 de C, y psi sub 1 de D es igual a psi sub 2 de D. Además, psi sub 1 de X es menor estricto, o sea, de X no de Y. Aquí la coordenada es Y, y es menor que psi sub 2 de Y para todo Y perteneciente al intervalo abierto a CD. El intervalo abierto CD. Muy bien. Si quisiésemos hacer una representación gráfica de lo que son estos conjuntos y de por dónde se están moviendo tanto psi sub 1 como psi sub 2, simplemente copiamos el dibujo que ya hemos hecho para el anterior conjunto, para omega, y lo único que vamos a tener que sustituir son las gráficas. Ya no van a ser esta parte, ya no vamos a tener el punto A y el punto D. Bueno, los vamos a tener, pero no van a ser importantes. Ahora los puntos importantes van a ser el punto C y el punto D, que son los límites de las funciones psi sub 1 y psi sub 2. Entonces, esto de aquí es C y esto de aquí es D. ¿Vale? Pues si la frontera es la unión de estas dos gráficas coinciden en el punto C y en el punto D, y una es más pequeña que la otra en el resto de puntos, pues no queda otra que psi sub 1 sea esa
bueno, el gráfico, por así decirlo, de si sub 1 no es, técnicamente no es un gráfico. De si sub 1 y de si sub 2 será esa parte que he pintado de verde y la de si sub 2 la parte que he pintado de amarillo. Y ahora consideremos f y g de clase C1 en algún entorno abierto de omega barra, siendo omega barra el cierre topológico del conjunto omega. Entonces se verifica lo siguiente, y es que la integral de línea a lo largo de la frontera del conjunto omega de f de xy diferencial de x más g de xy diferencial de y es igual a la integral en todo el conjunto, en toda la superficie omega barra de g' de x, bueno, g sub x menos f sub y en el punto xy, parcial de x, parcial de y. Entonces, ¿dónde? Por si no estáis acostumbrados a la notación, g sub x es la parcial de g respecto de x, f sub y es la parcial de f respecto de y, y también hay que destacar, es algo que hay que comentar, que la frontera, esta curva, se recorre en sentido positivo. El sentido positivo es por convenio antihorario. ¿Vale? O sea, desde nuestro punto de vista es antihorario. Bueno, pues vamos entonces con la demostración del teorema. En primer lugar, observemos pues que efectivamente tiene sentido considerar la integral del segundo miembro. Del segundo miembro. Porque claro, la integral no es una cosa que esté definida siempre. En este caso sí está definida porque omega barra es un conjunto J medible o Jordan medible. ¿Y por qué sabemos que es J medible? Pues porque, por hipótesis, su frontera es de medida nula. ¿Y esto según qué? Pues según la observación previa, la observación que hemos hecho al principio. Observación previa. Es decir, la observación que hicimos ya al principio, que dijimos que nos íbamos a guardar, nos ha servido ahora para demostrar que tiene sentido considerar esta integral. No que sean iguales o nada de eso, sino que podemos hablar de una integral sobre omega barra, cosa que no está asegurada. La hemos asegurado nosotros. Ahora vamos ya con la demostración propiamente del teorema, ahora sí. Para empezar, vamos a denotar un
rectángulo K igual al intervalo AB, producto cartesiano con CD. Se tiene entonces que... Y ahora vamos con una cadena bastante larga de igualdades que vamos a ir explicando a cada paso con resultados previos. Empezamos con la integral sobre el conjunto omega barra de f sub i de xy. Diferencial de x, diferencial de y. Vale, para empezar esto es igual a la integral sobre el conjunto en el rectángulo K entero de la misma función, pero multiplicada por la función característica del conjunto omega barra, que es la función que es igual a 1 cuando el punto pertenece a omega barra o igual a 0 cuando el punto no pertenece. Entonces, obviamente, pues por ahora vamos bien. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues porque necesitábamos estar en un rectángulo para poder aplicar el teorema de Fubini, que es el teorema que aplicamos ahora. Aquí, en este paso, lo que estamos aplicando es el teorema de Fubini, para decir que la integral en el rectángulo es igual a la integral primero en esta parte y luego en la otra dirección. Pero es que esto, si nos damos cuenta, es igual a la integral yendo... La primera se queda igual de a b, pero la segunda yendo de phi sub 1 de x a phi sub 2 de x, de la misma función. ¿Y por qué hemos podido reducir de esa manera el conjunto? Pues muy sencillo. En este paso, lo que tenemos que darnos cuenta es de que la función característica de omega barra de xy es igual a 0 si y pertenece al intervalo que va de c a phi sub 1 de x, o si y pertenece al intervalo que va de phi sub 2 de x a d, porque eso digamos que ya cae fuera de nuestro conjunto omega barra. Entonces, en toda esa parte la función va a ser nula. Y si la función es nula, la integral también lo es. Así que la podemos quitar. De acuerdo. Y aquí ya podemos aplicar la regla de Barrow para tener f de xy. Ya no es la derivada parcial de f respecto de y, ahora es f de xy desde phi sub 1 de x hasta phi sub 2 de x, diferencial de x. Como digo, lo que hemos aplicado en este paso es la regla de Barrow. Bien, como ya sabemos, pues esto lo que hay que hacer es descomponerlo en sus dos partes, que son f de x phi sub 2 de x menos f de x phi sub 1 de x, diferencial de x. Ahora bien, esto lo vamos a dividir en las dos integrales que lo componen, que son, por una parte, la integral de f de xy, de f de x phi sub 2 de x, diferencial de x, y por otra parte
f de x phi sub 1 de x. Ahora bien, si recordamos cuál es la función, o sea, el teorema de cambio de variable para integrales curvilíneas, nos damos cuenta de que lo que tenemos aquí precisamente es la integral sobre la curva del gráfico de phi sub 2 de la función f de xy diferencial de x. Y aquí lo que tenemos es la integral sobre la curva del gráfico de phi sub 1 de f de xy diferencial de x. Ahora bien, esto, y este es un paso bastante importante, es igual a la integral, a la menos integral sobre toda la frontera de omega de f de xy diferencial de x. Ahora bien, esto de aquí viene por el teorema 1, que es un teorema pues previo. Y ahora, esta igualdad de aquí, ¿cómo hemos conseguido pasar de tener dos integrales en dos curvas a tener una sola integral? Bueno, pues este paso es por el siguiente motivo. Recordemos que la derivada parcial, la frontera del conjunto omega es igual a la unión de ambas gráficas. Pero claro, ambas gráficas ¿cómo? Siendo la frontera recorrida en sentido positivo. Por lo tanto, ¿cómo se va a recorrer la curva, la gráfica de phi sub 1? Pues la gráfica de phi sub 1 se recorre desde, vamos a poner su punto inicial, que es el punto A phi sub 1 de A, hasta su punto final, que es B phi sub 1 de B. Pero es que, por el contrario, G sub phi 2, es decir, la gráfica de phi sub 2, se recorre desde el punto B phi sub 2 de B hasta el punto A phi sub 2 de A. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué se recorre así? Pues si recordamos el dibujo que teníamos, es muy sencillo de ver. Estamos intentando recorrer toda la frontera de omega, es decir, todo este caminito que forma la elipse alrededor. ¿Cómo tenemos que recorrer phi sub 1? La gráfica de phi sub 1 se recorre en sentido positivo. Sin embargo, la gráfica de phi sub 2 se recorre hacia atrás. Entonces tenemos que cambiar el signo, es decir, que aquí tiene que aparecer un signo negativo y esta gráfica recorrerse también en sentido negativo, para que la unión de ambas sea la frontera de omega. Entonces es por esto que la integral del gráfico de phi sub 2
cambia, entre comillas, cambia de signo. O sea, cambia de signo tanto la integral, la propia integral, como la curva. Es decir, g sub 2, g sub phi sub 2 también cambia de signo como curva. Bueno, ahora razonando de un modo similar, se ve que la integral de omega barra de g sub x de xy diferencial de x diferencial de y es igual a la integral en la frontera de g de xy diferencial de y. Y ahora es tan fácil como sumando ambas igualdades, obtenidas, se tiene la del enunciado. Y ya con esto hemos acabado. Hasta la próxima.